Buenos días. Si te has decidido a estudiar y deseas convertirte en hipnoterapeuta de profesión, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis es una buena técnica con la que puedes ayudar y mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación con varios ebooks, todo ello gratuito. Veamos en este vídeo efectos orgánicos del consumo de cocaína. Uno de los primeros usos de la cocaína fue como analgésico, pero dado su estrecho margen riesgo-beneficio, fue sustituida por nuevos analgésicos de síntesis con menor riesgo. La cocaína es principalmente un estimulante del sistema nervioso central, y los efectos que produce en el consumidor de cocaína por esta estimulación son excitación, locuacidad, euforia, sensación de gran potencia física y rapidez mental. Si hablamos de los efectos de la cocaína, no son determinantes, ya que difieren bastante dependiendo del tiempo y la cantidad. En una primera fase, ejerce una acción estimulante y euforizante, dando sensación de estar por encima de todos. Conforme se va consumiendo más cocaína o coca, comienza a ejercer una acción de adicción psíquica muy importante. Este punto va a provocar que el adicto a la cocaína empiece a aumentar su dosis y empieza a sentir sus efectos negativos. Tras su consumo, el consumidor de cocaína o cocainómano sufre bastantes paranoias y su sistema nervioso se deteriora rápidamente. Además, su aspecto físico se vuelve descuidado. Se producen estados de alta agresividad y a veces arritmias cardíacas, perforación del tabique nasal e inhibición sexual. Además, todo esto se acompaña de manifestaciones físicas que son el resultado del efecto estimulante de la cocaína a nivel de los distintos aparatos y sistemas del organismo, apareciendo manifestaciones sobre el sistema cardiovascular y alteraciones del ritmo cardíaco, taquicardia, hipertensión, arritmias, paro cardíaco y sobre todo el aparato respiratorio como aumento de la frecuencia respiratoria, respiración irregular y parada respiratoria. Cada cocainómano o paciente adicto a la cocaína es distinto. Por eso, estas manifestaciones van a depender de la dosis que el adicto suela ingerir. La vía de administración y la forma de consumo del adicto a la cocaína. Cuando el consumo de cocaína es continuado, aparece una fuerte dependencia psíquica y los trastornos van aumentando. La cocaína se consume normalmente por vía inhalatoria, ya que por vía oral, es decir, por la boca, es prácticamente inactiva. Esta forma de administración inhalada no produce dependencia física tras su consumo. El adicto no sufre síndrome de abstinencia, o por lo menos no manifiesta trastornos físicos. Hemos estudiado este caso con detenimiento y se han descrito algunas modificaciones o alteraciones del estado de ánimo de pacientes con insomnio, irritabilidad,
depresión, cansancio, alteración de la memoria, paranoia, etc. Hay que tener presente que cuando la cocaína se consume por vía intravenosa, sí que produce dependencia física y por lo tanto el sujeto sufre síndrome de abstinencia tras la interrupción del consumo de cocaína. Cuando su consumo continuado aparecen cuadros de tipo paranoide que, a diferencia de los producidos por las anfetaminas, no cesan con el cese del consumo de cocaína. En el Departamento de Psicobiología de la Universidad de Valencia se han experimentado con ratas de laboratorio, inyectando de forma repetida pequeñas dosis de cocaína y otros psicoestimulantes, produciendo un aumento de la actividad locomotora en los animales que habían sido inyectados, y la aparición de movimientos repetitivos a los que se denomina estereotipias. En las hojas de coca podemos encontrar muchos alcaloides. Por supuesto, el más importante es la cocaína. El problema con la coca o cocaína es principalmente que se confunde la hoja completa con este componente extraído de ella. Esta confusión es una herencia de la ciencia mal informada del siglo pasado, que nos ha cargado con un problema grave, con un problemático polvo blanco, y nos ha privado de los beneficios de una útil medicina verde. Cuando tomamos cocaína, esta entra dentro del torrente sanguíneo al sistema nervioso central y provoca el efecto recompensa-placer mediante el aumento del neurotransmisor dopamina en ciertas zonas del cerebro, induciendo cambios en la concentración, la organización del pensamiento, el control físico, la sexualidad y la energía. Inicialmente, la cocaína aumentará todas estas funciones. Después, en ingestiones futuras, con los aumentos del uso de cocaína, el cerebro pierde su habilidad de producir dopamina, reduciendo estas sustancias químicas en los lugares del cerebro que inducían los efectos placenteros al consumir cocaína. Entonces, causará sentimientos de depresión o decaimiento. En las zonas del cerebro que no han sido dañadas, sí podrán empezar a funcionar después de que se abandone la cocaína. Todo eso depende del tiempo de consumo, ya que el uso abusivo y continuado provoca alteraciones en las funciones reseñadas y su recopilación es complicada. El organismo responde al uso de la cocaína de otras formas, como el aumento de los latidos del corazón, de la tensión arterial y de la respiración. La cocaína también aumenta la vigilancia, la vitalidad y los sentimientos de euforia, reduce la fatiga, el deseo de dormir y el hambre. En los pacientes adictos a la cocaína, los efectos son similares. La economía se resiente. Empiezan a aparecer los síntomas de depresión, náuseas, agitación, paranoia, ansiedad, pérdida de peso, disfunción sexual disminuida, etc. En las estadísticas de todo el mundo se reseña que los españoles estamos a la cabeza mundial y estamos considerados como los más cocainómanos
de todo el mundo. Desde luego, no todos, pero sí muchos, quizá demasiados. Sevilla, Burgos, Castilla-La Mancha, Albacete, y los resultados son claros. En 940 encontraron restos de cocaína. Pese que a nosotros estemos en contacto con billetes impregnados de cocaína, no hay riesgo para la salud, pues la cantidad es un pequeño rastro que no hace efecto en nuestro cuerpo. Veamos un punto importante: sintomatología del consumidor. Trastornos. Entre los pacientes adictos a la cocaína son típicos los cambios de carácter, la hiperexcitabilidad, pasar de la euforia a la apatía o al mal humor, la dilatación de las pupilas, la constricción de los vasos sanguíneos periféricos, el aumento de la presión sanguínea y de la temperatura del cuerpo. La reducción de la fatiga, los estigmas locales como hileras de pinchazos o cortes y lesiones en el interior de las fosas nasales. Y sentir picores y hormigueos. Cuando se esnifa cocaína por vía nasal, se tienen sensaciones de frío y anestesia en la cara, nariz y boca, moqueo acuoso y de tener polvo a la altura de la solapa y los hombros, por cuyo motivo se limpia con la mano dichas zonas de forma persistente. En los consumidores adictos a la cocaína, la hiperactividad producida en el sujeto por la borrachera de la cocaína es activa, mientras que en la morfina es pasiva. Los consumidores de cocaína son personas de carácter celoso, inseguro, colérico y brutal. Entre sus alucinaciones más habituales se encuentran las visiones de bichos o insectos a los que buscan y la percepción de ruidos o sonidos. El consumo de cocaína produce efectos que varían la intensidad y duración según la absorción del organismo. Cuanto más rápida sea la absorción, más corta será la duración. A veces puede durar hasta 40 minutos. Cuanto más consumo, más aumentará también la tolerancia y disminuirá el tiempo de acción de los efectos secundarios de la cocaína. Veamos un punto importante: aceptación social del consumo de cocaína. La cocaína es una droga que desgraciadamente goza de buena imagen social. Los adictos a la cocaína, bien integrados por lo general en la sociedad, usan la cocaína normalmente para el ocio de fin de semana, porque asumen efectos facilitadores de diversión y de desinhibición. El consumo de cocaína se asocia erróneamente a círculos de elevado nivel de vida, al éxito mundano y a ambientes de lujo, desconociendo que hoy en día es una droga que usan personas de toda clase social, sin que el consumo aparezca restringido a determinadas escalas sociales. En España, el consumo actual de cocaína no se correlaciona con ninguna población ni subcultura concreta. Es muy llamativa la escasa percepción del riesgo que se registra en la población consumidora de cocaína en nuestro país. La mayoría de los consumidores no ven
a la cocaína como excesivamente peligrosa. La persona adicta a la cocaína minimiza los graves efectos de la cocaína sobre su cuerpo, porque no son visibles en él a corto plazo y porque en general, cuando aparecen, la mayoría de las veces no se atribuye directamente al consumo de drogas. Los consumos limitados a los fines de semana contribuyen también a considerar su uso como fácilmente controlable. La cocaína se consume por lo general en asociación con otras drogas, como el alcohol, el tabaco o el cannabis, que potencian los efectos de la primera. España se ha convertido en el país del mundo con más consumo y problemas asociados, superando a Estados Unidos y Reino Unido. Existe especialmente un uso en el mundo de la noche, en personas no tan jóvenes con buen poder adquisitivo y muy activas socialmente, que en ocasiones manifiestan haber tenido o tener problemas relacionados con el consumo de cocaína. Es frecuente que se realice un consumo oculto en el exterior de los locales de ocio, para evitar un posible control en el interior. Aunque también se consume en estos, sobre todo en los aseos y zonas reservadas. A menudo las mujeres son invitadas al consumo, debido a que los hombres creen que este consumo favorece el contacto sexual. El uso de cocaína es más frecuente durante la madrugada, cuando ya se han consumido otras drogas. En la actualidad, la cocaína se valora sobre todo porque predispone a la fiesta, disminuye la sensación de cansancio, permite prolongar la diversión y resulta, solo a juicio de los consumidores adictos a la cocaína, un buen acompañante del alcohol. Aunque la cocaína sigue asociándose en cierto grado al éxito y al prestigio social, esta imagen está diluyéndose. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Tratamiento. Si tienes duda, hazlas en la zona de comentario. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal. Así es que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.